con un periodo... Vamos a poner imágenes. Sí, claro. Si no es un tostón de vídeo. ¡Hola, Bajamundos! Bienvenidos a nuestros consejos sobre viaje a Vietnam. Hoy os vamos a dar la información más útil sobre Vietnam. Vuelos. Aunque existen multitud de vuelos, como siempre, no estoy cansando ya de repetirlo, nosotros siempre usamos Skyscanner. Aunque últimamente estamos echándole un ojo a Kayak también, ¿eh? En nuestro caso llegamos a Ho Chi Minh con AirAsia, desde Georgetown, pero es relativamente fácil encontrar vuelos baratos desde Madrid o Barcelona, por menos de 500 euros ida y vuelta. Como siempre, cuanta más flexibilidad de viaje tengas, te va a salir más barato. Así que tómatelo con calma y habla con el jefe ahí que te dé esos días libres que hacen falta. Visado. Si eres español, tendrás excepción de visado de hasta 45 días. El único requisito es tener el pasaporte en vigor con un periodo de validez mínima de un mes desde tu llegada al país. Si eres ciudadano de otro país, podrás consultar el listado de países que necesitan visado en este link. Bueno, yo creo que es en este link, pero bueno. Bueno, aquí arriba. Vacunas. No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar en Vietnam, pero sí que te hará, más que te harán falta, sí que son recomendables alguna como fiebre amarilla, fiebre tifoidea, hepatitis A y B y alguna que otra más. Por lo tanto, acércate al centro de vacunación más cercano, pide información sobre ello. Seguros de viaje y asistencia médica. Siempre recomendamos que viajar con un seguro médico. Si tienes cualquier imprevisto durante el viaje, tendrás que pagar la asistencia médica. Y la asistencia médica, por lo general, no suele ser barata. Si tienes algún seguro médico familiar, échale un vistazo a la póliza porque muchos de ellos tienen coberturas de asistencia médica en viaje. Así podrías ahorrarte algún euro. Teléfono y tarjeta SIM. Para nosotros es un imprescindible cuando viajamos, sobre todo porque utilizamos muchísimo Google Maps y Google Traductor. Lo usamos, como decíamos, para cartas de menús y para comunicarnos con la gente. Lo que no recomendamos nunca es que compréis las tarjetas SIM en el aeropuerto. Tratad de descargar los mapas para llegar hasta el destino y una vez en el destino ir a alguna tiendita. Bueno, en el caso de Vietnam es un poquillo delicado, porque has de ir a tiendas oficiales de telefonía móvil y allí comprar la tarjeta SIM. Si no las encuentras, hay otra opción que es como en las agencias de viaje, que está Paco el Reventas y te vende las tarjetas SIM. Desde 2016 hay una ley que te piden el pasaporte y documentación para poder dar tarjeta SIM y por eso a veces es un pelín más complicado. Pero si estás en grandes ciudades y te puedes dirigir a las tiendas oficiales de telefonía, no tendrás ningún problema. Idioma, Chin Chao. Chin Chao. El idioma oficial es el vietnamita, pero no te resultará complicado hablar o mantener una conversación con palabras básicas en inglés con cualquier vietnamita. En general, en las ciudades grandes no tendrías ningún problema, pero ya si te vas a pueblos pequeños o al rural, donde así ya hay muy poca gente que hable algo de inglés, puedes utilizar el traductor de Google con el que puedes mantener conversaciones fluidas de tu idioma oficial al idioma de ellos. Y si no, por gestos. Y si no, por gestos como se apañó hasta ahora, todos los días. Exacto. Cogemos un billete. Venga, va, sí, claro. 50.000. Yo. Money, moneda. La moneda oficial es el dong vietnamita y el cambio está aproximadamente a 25.000 dongs por cada euro. Sí, has escuchado bien, 25.000 dongs por cada euro. Igualmente, una de las prácticas que verás cuando lleves un tiempo por allí es que para no empachar tanto con las cifras y con los cambios, lo que hace la gente es eliminar los 3 ceros. Y al final todo se reduce a 25, 30, 40, siempre hablan en miles. Por eso muchas veces vas a un sitio y te dan el precio de algo y te dicen son 15, pero son 15.000. 15 dongs no van a ser ni de broma. Entonces simplemente ten eso en cuenta. Pagos en tarjeta y en efectivo o gestión de tu dinero. En Vietnam casi todo se paga en efectivo. Con las tarjetas Wise, Revolut o similares conseguirás el cambio real y no te cobrarán nada por sacar dinero en el cajero. Durante nuestro viaje encontramos un banco que, si no recuerdo mal, se llama TP Bank, era morado, en el que con la tarjeta Wise no nos cobraban nada de comisiones. Alojamiento.
El alojamiento en Vietnam es generalmente barato, aunque hay de todo y para todos. Desde las famosas guest house, que pues desde los 4, 5, 6 euros noche, hasta hoteles de todo lujo. Nosotros concretamente pues nos solemos mover en unos baremos entre los 15, 10 el caso más barato, 15 hasta 30 si nos damos un capricho. Y en esos rangos hemos encontrado de todo, de todas las comodidades y siempre muy confortables, pero sobre todo muy limpios. Nosotros hacemos las búsquedas en Google Maps. Con esta herramienta podrás hacer una buena comparativa de precios. En general, los mejores precios los hemos siempre encontrado en Agoda y a través de Google Maps. No entrando directamente a Agoda, sino hacemos la búsqueda en Google Maps y de ahí nos recomienda Agoda y de ahí entramos en Agoda. ¡Ñan, ñan, ñan! ¡Qué rica está la comida vietnamita! Por lo general, la comida vietnamita se basa en sopas, en arroces, en carnes y en pescado asado. Pero para nosotros, el plato estrella callejero que encontramos y que más nos moló es el banh mi, que es una especie de bocadillo que te puedes encontrar prácticamente en cualquier sitio y a cualquier hora y que te podrá sacar de cualquier apuro. Transporte local. El transporte público en Vietnam funciona muy bien entre trayectos o puntos muy concretos, entre ciudades muy concretas. Si ya buscas un transporte a sitios donde no hay mucho tráfico de gente, ya se complica bastante. Es algo que nos costó a diferencia de otros países. Pero aparte de eso, lo que sí nos sorprendió es que hay aeropuertos por todo el país. A pesar de ser un país que es alargado pero relativamente pequeño, tienes conexiones de aeropuerto con casi todas las ciudades y cada pocos kilómetros. Es bastante llamativo. Igualmente, los autobuses que ofrecen también para hacer traslados entre ciudades o pueblos son muy cómodos. Verás que hay muchísimas compañías. En nuestro caso, la que utilizamos pues fue Futabus, pero todos los autobuses eran autobuses cama y de todo confort, ¿eh? O sea, la verdad que eran geniales. También hay una ruta en tren que va desde la frontera con China hasta Ho Chi Minh, conocida como Saigón. En nuestro caso, sí que en otros países nos gustó mucho la experiencia de movernos mucho en transporte público, pero aquí, como vimos que es cultura y queríamos hacer algo diferente dentro de nuestros planes de viaje, al final logramos comprar una moto y hacer toda nuestra ruta en moto. Si eres un poco, si tienes confianza en la conducción de moto y te gusta un poquillo la aventura, es algo que os recomiendo. Podéis encontrar motos desde 200 euros hasta lo que quieras pagar y al final es una de las experiencias más bonitas que te puedes llevar de Vietnam. Y si además quieres consejos sobre cómo comprar una moto en Vietnam, dale clic a ese enlace. Para el transporte público os recomendamos las páginas 12Go Asia, Rome do Rio y EasyBook. En las zonas urbanas o en las grandes ciudades también podrás reservar transporte privado como Grab. El clima en Vietnam. El clima en Vietnam es muy variado. Al ser un país largo, se diferencian muy bien los climas entre el norte, el centro y el sur. Entonces, según el tipo de viaje que quieras hacer y la época del año en el que vayas a ir, puedes encontrar climas desde mucho calor, mucha lluvia y hasta incluso temperaturas bajo cero o cero. Sí, al norte dicen que en el invierno las temperaturas rozan 0, -1. Así que planifica bien tu viaje, mira bien el clima que hay en las zonas que quieres estar para asegurarte de que vayas a estar cómodo y confortable. Seguridad en Vietnam. Vietnam es un país súper seguro, pero como siempre, si estás en zonas masificadas, en zonas de mucho turismo, en zonas concurridas, pues como en cualquier parte del mundo, ten cuidado de tus pertenencias. No seas el típico despistado o despistada que vas con el teléfono móvil en el culete, con la cartera por ahí enseñándola y demás, porque siempre hay avispados pues, que van a intentar quitaros las cosas. Fuera de eso, totalmente relajado o relajada, puedes dejar tus cosas por ahí, puedes dejar las llaves en la moto, nadie coge lo que no es suyo. ¿Qué actitud debes de tener al viajar y cómo es la sociedad vietnamita? En general, Vietnam es un país de gente muy tranquila, gente muy alegre y gente muy hospitalaria. Les encanta festejar y se vuelven locos por el karaoke. Si eres una persona abierta, te resultará muy fácil relacionarte con ellos y forjar buenas amistades. Recuerda respetar siempre sus normas y sus costumbres. Sé tolerante y viaja con la mente abierta. ¿Qué os ha parecido? Espero que todos estos consejos os hayan ayudado, que os hayan gustado nuestros vídeos de Vietnam. Si no los habéis visto, recapitulamos, iros a la lista de Vietnam y veos todos los vídeos porque os lo vais a pasar bien, sobre todo con esta señorita.
Y por favor, suscribíos, dale a campanita, dale a like y nos vemos en... ¿A dónde vamos después de este vídeo? Nos vemos en Singapur. Síganos en las redes sociales. Para seguir viajando con nosotros, dale a like y suscríbete.